Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Calixto. Calixto fue un esclavo romano que gracias al cristiano Capóforo obtuvo la libertad y por sus virtudes ejemplares. El Papa Ceferino lo nombró diácono. En 207 fue nombrado obispo de Roma y por tanto romano pontífice. Una de sus primeras tareas fue el cuidado del cementerio de la comunidad cristiana, conocido hasta hoy como Cementerio de San Calixto. Su papado no estuvo exento de controversias y Calixto buscó siempre defender la fe católica tanto en las herejías como en las intromisiones del poder civil. Murió alrededor del año 222. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre, para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos en primer lugar y después de los que no lo son. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura. El que es justo vivirá por la fe. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad.
porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje, hasta los confines del mundo. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. El cielo proclama la gloria de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo: así son ustedes los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Nosotros solemos decir, queridos amigos, que la limosna es la que purifica, nos purifica de nuestros pecados. Por eso la limosna es muy importante, el dar, el donarse. ¿Pero por qué? Porque justamente el lemosina está una palabra griega que quiere decir, queridos amigos, donación de la vida, donación de vos mismo.
Entonces quiere decir que ñandela ñame en limosna, queridos amigos. Porque muchas veces que nosotros entendemos, ¿verdad? Da hipotailan en limosna y de upear a la gente. Porque ñame es tembure es monedita y o lo que sea. Y justamente la limosna, queridos amigos, es todo lo contrario de lo que nosotros normalmente entendemos, y justamente por eso, porque ya podéis entender, y entonces después también le damos una significancia totalmente diferente en forma negativa. Daipotai limosna, daipotai la limosna. Bueno, aquí entonces den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. ¿Por qué, queridos amigos, todo será puro? Todo será puro porque desde el momento en que nosotros, desde adentro, lo que tienen, quiere decir que eso tenemos que darlo desde adentro. Y eso es lo que nos purifica, queridos. Porque la ñamea hijina algo, la ñamea lleva pero sin convicción, la ñamea hijina pero que no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Eso, queridos amigos, eso no es limosna. Limosna es la entrega generosa de tu vida. Limosna es la entrega de tu propio deseo de ayudar. Pero eso sale ¿de dónde? Ahí está. Den como limosna lo que tienen, lo que tienen. Se ve aro, se ve argelería, se ve algo, tacañería, se ve la ericó adentro, porque lo que ustedes tienen es lo que tienen que dar. Si nosotros tenemos esa alegría de tener al Señor, de vivir y de que el Señor esté dentro de nosotros, ciertamente, entonces ahí eso es lo que nos purifica. Dar con alegría, dar lo que nosotros somos. Y bueno, ¿y todo de dónde viene, queridos amigos? De este convite, ¿verdad?, que le hace este fariseo. Jesús se va para cenar en la casa de este amigo, entra allí, pero Jesús no se lava las manos, no se purifica. Y dice, el fariseo se extrañó de que Jesús no se lavara antes de comer. Entonces ya fue la purificación. Pero es la problemática para darnos ahora la respuesta. Y Jesús dice enseguida, así son ustedes los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Voracidad y perfidia. Están llenos de voracidad y perfidia. Solamente de rostro o de piel para afuera, una cuestión muy superficial, hacia afuera, upeotonte. Pero lo que es adentro, queridos amigos, que es todo lo contrario de lo que estuvimos mirando, porque la limosna quiere decir dar lo que uno tiene, y dar lo que uno tiene quiere decir aquello que sale desde adentro. Así es que ante estas dos situaciones vamos a procurar hacer nuestro camino de encontrarnos a nosotros mismos, de ser generosos y de poder purificarnos por medio de la verdadera limosna, es decir, de la generosidad, de la entrega de nuestra vida a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia, para que el Evangelio sea la fuerza que renueva la fe y sea vivida por todos los fieles, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras familias, para que obren con rectitud, conforme a los valores y enseñanzas del Evangelio, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos ya, danos ya, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que calma el mar. Oración final. Te pedimos, Señor, humildemente,
que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en alimento nos comuniquen su misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracias, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracias, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.